por qué debemos ser salvos. Y vamos a tomar base textual en Eclesiastés 7:29, donde dice: he aquí, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Por qué debemos ser salvos? La palabra de Dios de entrada nos está mostrando que Dios hizo al hombre recto, que Dios hizo al hombre puro, limpio, justo. Así que las cosas que suceden en la vida de los seres humanos nunca servirán, hablando de los aspectos negativos, nunca servirán como un peldaño en el cual uno puede escalar para condenar o juzgar al Dios del cielo y de la tierra. Así que en primera instancia, la Biblia de entrada en este momento nos está diciendo a nosotros que Dios nos hizo rectos, que Dios nos hizo a nosotros perfectos en justicia. Sin embargo, dice también el sabio Salomón, que escribió Eclesiastés, que nosotros buscamos muchas perversiones. Así que nunca será Dios a quien se debe juzgar, nunca será Dios a quien se le debe decir: fue que tú me metiste en tentación, fue que yo caí porque Dios me dejó caer. No, al contrario, es porque los hombres buscaron muchas perversiones. Así que hablaremos entonces acerca de por qué el hombre debe ser salvo. Y es que también debemos entender en segunda instancia que Dios, después de haber hecho al hombre recto y que él buscó muchas perversiones, debemos entender que por esa desobediencia de Adán, todos los hombres fuimos constituidos pecadores. En Romanos 5:19, la Biblia dice: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, toda la humanidad quedó bajo el dominio y el poder del pecado. Todos los hombres fuimos constituidos pecadores. Y el pecado entonces trae una consecuencia a la vida de los hombres, que quiero hablar un poco expresamente, quiero disertar acerca de esto, y es acerca de la muerte. Es un producto del pecado. La Biblia dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, en ese momento Dios nos está mostrando a nosotros que Él nos hizo rectos, pero que Adán desobedeció, y por esa desobediencia todos nosotros quedamos bajo pecado. Y no solo que quedamos bajo pecado, sino que el pecado aún nos trajo una consecuencia terrible a todos los hombres, y es la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres hemos pecado. Por lo tanto, allí ya hay una condición grave que la Biblia nos está manifestando y nos sirve a nosotros como argumento para responder a esa pregunta: ¿por qué debemos ser salvos? Así que la Biblia presenta tres situaciones respecto a la muerte, y la primera es la muerte física. La muerte física es aquella que nosotros a la cual estamos acostumbrados, creo, y es la cesación de la vida, es la separación entre el cuerpo y el espíritu. Recordemos que Dios al principio formó un hombre del polvo de la tierra, le hizo todos los órganos, pero también la Biblia declara que él fue un ser viviente, un alma viviente, solamente cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida. Así que cuando nosotros vemos un ataúd y allá hay una persona, podemos observar que tiene su cuerpo completo, todos sus órganos completos, sus sistemas completos. ¿Y por qué falleció entonces? ¿Por qué está muerto? Porque se separó el aliento de vida. Así que en primera instancia, la muerte física es la separación entre el cuerpo y el espíritu que Dios ha soplado en nosotros. Más claramente, la Biblia nos enseña en Génesis 3, el versículo 17, el juicio que Dios le va a hacer al hombre y le hace a Adán el día en que ellos pecaron. Y dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor del rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que vimos allí en esos 3 versículos una gran cantidad de consecuencias que trajo la desobediencia de Adán. Pero la culminación de ellas, o como la más grave de todas, es que el ser humano iba a volver al polvo, y de hecho esto es innegable, es un hecho que ocurre continuamente a grandes escalas en todo el mundo. Vemos que la muerte reina en la tierra. En segunda instancia, existe una muerte que casi nadie conoce mientras no se acerca a las Sagradas Escrituras, y es una muerte espiritual. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, la Biblia dice: y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que la Biblia nos está presentando en el primer versículo del capítulo 2, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, que ellos estaban muertos. Él les está recordando que Cristo les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Aquí vemos otro tipo de muerte, y es aquella en la cual el hombre, aunque está vivo, aunque tiene planes, aunque tiene títulos, aunque es sobresaliente, aunque sabe para dónde va en la vida, aunque sonríe, aunque hace deporte, aunque él no hace, digamos, lo malo, ¿cierto? Aparentemente y públicamente es, entre comillas, una buena persona, él está bajo muerte. Su espíritu que está en él está muerto. Dice que está muerto en delitos y pecados. Y no solo eso, sino que también la Biblia muestra aquí algo terrible, y es que en ese tipo de muerte, el hombre, el ser humano que está en esas condiciones, es dominado siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme a Satanás y a todo su ejército de demonios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo aquel que es desobediente a la palabra de Dios es dominado por los deseos de su carne, por los deseos de sus pensamientos, hace todo lo que le place a la carne, pero todo aquello que lleva a la muerte espiritual. Esa es la muerte espiritual. En tercera instancia, existe otra muerte que la Biblia describe como la muerte segunda, y la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Déjame decirte que la muerte segunda, así como la muerte física es la separación entre el cuerpo y el espíritu, el aliento de vida que Dios sopló en nuestra nariz, asimismo la muerte segunda es la separación del alma humana para siempre de la presencia del Espíritu eterno, es decir, es la separación eterna entre nuestra alma o las almas de aquellos que son desobedientes y el Espíritu de Dios. Por lo tanto, creo que con esta disertación corta pero contundentemente argumentada en la palabra de Dios, se responde la necesidad en primera parte, ¿cierto? Viendo solamente la consecuencia que trajo el pecado, porque no hemos hablado de otras consecuencias, pero hablando acerca de la muerte, se genera la necesidad de que el hombre necesita ser salvo. La Biblia dice en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un hombre que nunca peque, dice también la palabra del Señor, y como todos pecan, pues todos están destituidos de la gloria de Dios.
Dios. No hay un hombre que tenga contacto pleno y comunión con Dios. Ningún hombre ha existido, sino únicamente Jesucristo el Señor. Y solo por medio de Él es que el ser humano puede llegar a lograr esa salvación. Él puede restaurar su vida. Jesucristo puede restaurar la vida espiritual de una persona que, a pesar de que tiene mucha salud, de que es deportista, que tiene muchos títulos, que todo lo hace bien, él está muerto espiritualmente porque está separado de la gloria de Dios, muerto en delitos y pecados. Y también, pues, en última instancia, como último aspecto, el ser humano puede solo por medio de Jesucristo evitar el lago que arde con fuego y azufre, donde irán los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos. Yo quiero hacer una pregunta retórica. ¿Quién es el hombre que no entra en esta lista? ¿Cuál hombre nunca ha dicho mentiras? Todos los hombres entramos en esa corta lista. Así que todos los hombres necesitamos ser salvos, porque si por mentiroso una persona va a ir al infierno y como todos han mentido, entonces todos los hombres necesitan ser salvos. Van a morir eternamente, pero en Dios hay una salida. La salida es Cristo. Él gustó la muerte para que todos nosotros que creemos en Él no la gustásemos. Él fue nuestro sustituto para que la ira de Dios se derramara sobre Él y no sobre nosotros. A Él se le imputaron nuestros pecados y a nosotros se nos imputó su santidad. Esto es algo que solo puede hacer Dios por su inmensa justicia, por su inmenso amor. Como no hay un hombre que nunca peque, pero Cristo fue declarado culpable y cargó sobre su espalda el castigo de nuestra paz. Es decir, a Él lo castigó Dios para que nosotros recibiéramos la paz que Él merecía. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en Romanos 5:18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, por la vida justa de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, es decir, la declaración de inocencia a todos los que creen en Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, escuche esto, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por eso Jesucristo es declarado, según la Biblia, Dios con poder. Dios se manifiesta en carne. Él se manifiesta como un hombre para poder venir y sufrir nuestras culpas, nuestros dolores. Él fue maltratado por nuestros pecados. Falleció crucificado de una forma terrible, fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder para que se cumpla lo que dice allá en Juan capítulo 3 en el versículo 16, cuando dice la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que como a Cristo se le imputan mis pecados, a mí se me imputa la santidad de Jesucristo, y por lo tanto yo no iré al lago de fuego. Yo no vivo una vida ahora en delitos y pecados. Yo no estoy muerto espiritualmente. Aunque yo debo gustar la muerte física como Jesucristo, tengo por cierto que voy a heredar un cuerpo inmortal para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, querido amigo, yo te invito en el nombre de Jesús a que tú pienses en tu futuro espiritual. Puede que tú tengas una casa hermosa y tengas unos proyectos maravillosos, puede que tú tengas dinero, puede que tú tengas fama y reconocimiento y que seas un principal entre los hombres, pero delante de Dios no hay ningún hombre principal. La Biblia dice que Él no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas para nada. Todos los hombres han pecado. Por lo tanto, yo te invito a que tú resuelvas ese interrogante: ¿por qué debo ser salvo? Y a ti, querido hermano que me escuchas, que has puesto atención a este mensaje, yo te invito en el nombre de Jesús, con cariño, juntos, hermano, avancemos, hermana, hacia la meta final que nos espera. Nos esperan galardones, nos esperan coronas, nos esperan allá reconocimientos inmerecidos, que los tenemos solamente por gracia, por medio de la sangre del Cordero de Dios, que quitó nuestros pecados en la cruz del Calvario y que nos ha hecho sus hijos por su inmensa gracia y su inmenso amor.
Un abrazo para todos ustedes. En el nombre de Jesús he predicado la palabra. Señor, permite que corra y sea glorificada. Dios los bendiga a todos.